Son las puras 8. Vamos en el nombre de Jesucristo. Ya estamos vamos a iniciar, hermanos, con este mensaje donde el Señor va a hablar a nuestras vidas. Les damos la bienvenida una vez más a toda la congregación, a toda la iglesia apostólica de Jesucristo el Salvador. Para las personas que nos miran en las redes sociales, les habla el pastor Efraín García, de aquí desde la ciudad de Campton, California, al sur de Los Ángeles, para las personas que nos ven en otros estados o en otros países. Y estamos, hermanos, contentos porque Dios ha sido bueno con nosotros y bendecimos también la vida de cada persona que nos esté mirando por el internet, por Facebook o por YouTube, por las redes sociales, donde quiera que sea. Dios bendiga sus vidas. Les rogamos que pongan mucha atención a este mensaje, que va a ser sin duda de grande bendición y de grande motivación para que sigamos caminando en el camino del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Poderoso Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nos presentamos, Señor, una vez más frente de este altar, Señor, para predicar su palabra, para predicarle, Señor, a esta congregación que usted tiene aquí en esta ciudad de Campton, y para predicarle también, Señor, a las almas preciosas y al pueblo de Dios que nos mira por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesucristo le rogamos, Señor, que unja mi mente, mis labios, Señor, y me dé la gracia, la libertad y la sabiduría para predicar su palabra en el nombre de Jesucristo, Señor. Regáleme, Señor, una unción fresca para que fluya, Señor, con gracia, con unción su palabra en el nombre de Jesús, para que no predique yo de acuerdo a mi voluntad, sino de acuerdo a la voluntad de usted, Espíritu Santo. Se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alguien dele palmas al Señor. ¿Dónde está el pueblo de Dios? A ver, casi no se escuchó. Que se escuche más fuerte esas palmas. En el nombre de Jesús, estamos agradecidos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El tema es escogidos para salvación. ¿Quiénes son los que somos escogidos para salvación? El pueblo de Dios. Amén. El que no es pueblo no puede encontrar salvación para su alma. Aquel que no pertenece al pueblo de Dios, para poder encontrar la salvación para su alma, es necesario convertirse en el pueblo de Dios, venir al pueblo de Dios, convertirse al Señor y pertenecer al pueblo de Dios. Porque cuando nosotros estamos formando parte del pueblo de Dios, la palabra dice que somos linaje escogido, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz. Amén. Amén. Es importante que entendamos que debemos de vivir dentro de esa cobertura como pueblo de Dios que somos, como ese linaje escogido. Y para poder vivir, hermanos, bien conectados, pueden tomar sus asientos, Dios los bendiga, bien conectados con el Espíritu Santo del Señor, necesitamos mantenernos ocupados, anunciando las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que viene siendo el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia,
pero ahora habéis alcanzado misericordia. Mire, nos habla a todos los que no nacimos en el Evangelio. Yo no nací en el Evangelio. Yo nací en el mundo pagano. No conocía de la palabra de Dios. Escuchaba que había un Dios, pero no lo conocía. No había tenido experiencias donde yo le diera la honra, la gloria, la adoración, el reconocimiento de que por Él tenía vida, de que por Él me movía. Entonces es importante salir de esas tinieblas para venir al conocimiento y logremos entender que cada vez que respiramos debemos de darle gracias a Dios, porque a Él le debemos todo. Amén. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios, y que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Así es que bendito sea el Señor, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz, para que anunciemos las virtudes del Dios Todopoderoso. Somos escogidos para salvación. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, dice el apóstol Pablo. Debemos de dar, dice, siempre gracias a Dios por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Siempre debemos darle gracias a Dios por habernos sacado de ese mundo engañoso, de ese mundo pecaminoso, de ese mundo perdido, de ese mundo torcido, de ese mundo lleno de pecado, de pleitos, de maldicencias, de adulterio, de fornicación, de idolatría, de tantas cosas que condenan nuestra alma. Bendito sea el Señor, que nos sacó a su luz admirable, para que ahora sí podamos ver con claridad lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Dele palmas al Señor. Amén. Dice que el Señor nos ha llamado mediante el Evangelio que nos predican los apóstoles, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio del Evangelio del Señor encontramos esa gloria. Y esa gloria se llama Jesús, Jesucristo de Nazaret. Bendito sea mi Padre Celestial, cómo lo amo. Y si usted lo ama también, dele palmas al Señor. Pero que se escuche como que ya comió, como que ya almorzó, ya comió y que ya va a ir a cenar. Así es. Gloria a mi Cristo. Él es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza. Así que, hermanos, dice en el verso 15, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, nuestro Padre Celestial, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte nuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Importantísimo mantenernos dentro de ese camino, como linaje escogido, como real sacerdocio, como nación santa, como pueblo adquirido por Dios,
confirmándonos y confirmándole al mundo que somos hijos del reino, que somos hijos de luz, con vocabularios adecuados, ordenados, ejemplares, que puedan ser de ejemplo para el que escucha. Amén. Que no nos bajemos de la cruz, hermanos, y que en un coraje que hagamos ya andamos aventando sapos y culebras. Sucede mucho en el pueblo de Dios cuando la gente no está viviendo ordenadamente de acuerdo al evangelio del reino. Amén. Amén. El evangelio del Señor dice: quítese de vosotros toda gritería, toda ira, toda contienda y tantas cosas, toda maldicencia. Entonces, como pueblo escogido, necesitamos mantenernos siempre con un corazón limpio, una mente limpia, un vocabulario limpio, agradable a los oídos del Señor. Y que todo lo que hagamos sea agradable a los ojos de Dios. Amén. Amén. Dele palmas una vez más al Señor. En Primera de Corintios, hermanos, hermanas, almas preciosas que nos ven por Facebook, Primera de Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Cuál es el evangelio del Señor? Que nos mantengamos firmes. ¿Cuál es el evangelio del Señor? Que nos mantengamos constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Todo eso es parte del evangelio del Señor. Amén. Gloria a Dios. Creciendo, dice, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos está diciendo la palabra del Señor? Que todo lo que hagamos por agradar al Señor no es en vano, porque tiene recompensa. Amén. Amén. Hermosas recompensas. Colosenses capítulo 1, verso 19 al 23, para los que lo estén anotando, dice: por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Fíjense qué hermoso que al Padre, al Dios Todopoderoso. ¿Quién es el Padre? Jesús. El Espíritu Santo. ¿Quién es Dios? Jesús. El Espíritu Santo. ¿Quién es Jesús? El Espíritu Santo. ¿Y quién es Dios? ¡Jesucristo! Aleluya. Ve cómo, no importa cómo la volteemos o cómo, es lo mismo. Por eso se la doy así como rompecabezas, para que entendamos, ya sea que le llamemos Padre, ya sea que le llamemos Espíritu Santo, ya sea que le llamemos Hijo de Dios, ya sea que le llamemos Jesucristo de Nazaret, ya sea que le llamemos solamente Jesús, Él es Dios. Es el mismo. Amén. Amén. Aleluya. Y a Él fue el que le agradó. Gloria a Cristo. Dice: por cuanto agradó al Padre, está diciendo por cuanto agradó al Espíritu Santo, que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En el Hijo de Dios, De Dios. o en Jesucristo. Y por medio de la reconciliación consigo, dice, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Por medio del amor de Dios, Él vino a reconciliar consigo todas las cosas. Por medio de esa cruz, de esa sangre derramada en aquella cruz del Calvario, allá en el lugar llamado la Calavera o Golgota, donde el Señor se dio en sacrificio vivo por usted y por mí, para que
podamos como pueblo escogido, podamos anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Yo no sé a usted, pero a mí el que me sacó de las tinieblas a la luz se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya, Gloria a al Dios. Señor. Aleluya. El chancludo me quería tener engañado con una venda sire para que yo no entendiera las cosas de Dios, no me llamara la atención, que solamente lo mundano me llamara la atención. Pero Dios en su grande amor, en su grande misericordia, me sacó de esas tinieblas y me quitó una venda tan grande que tenía, como una cortina, y me dio una luz, hermanos, tan fuerte, tan maravillosa, para que alumbre mi camino y con claridad yo pueda verlo, discernir lo que agrada a Dios, lo que no agrada a Dios, lo que es de Dios y lo que sí es de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo. Hay personas tal vez que van a escuchar este mensaje y de momento escuchan palabras que les lastiman, les ofenden, porque la palabra de Dios lastima las tradiciones, lastima la idolatría, lastima lo que la gente tiene arraigado por dentro. Pero mire, es mejor que le lastime, pero que comience a conocer la verdad, para que la verdad lo haga libre. La verdad es la palabra, para que la palabra lo haga libre y un día ande como yo, en la luz, en el nombre de Jesús. Amén. Llamándole Aleluya. a lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Así Se es. llame como se llame, llamarle por su nombre. Y lastímese quien se lastime. Es mejor que se lastime ahorita y no que al rato, y que el mismo Señor lo sane con su palabra, y no que al rato vaya a ser herido, pero por toda una eternidad en un lugar atormentador donde nadie quiere estar, ni el mismo diablo quiere ir a ese lugar. Muy santo. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Enemigos de quién? De Dios. Enemigos de Cristo, enemigos de la cruz, haciendo cosas malas, obras malas. Ahora dice, a ustedes que en otro tiempo eran extraños, ahora los ha reconciliado. Amén. Qué bonito. La verdad es algo hermoso. Aleluya. Cada vez que yo Gloria predico a la Dios. palabra, me da cosas nuevas el Señor. Me alimento y me siento tan agradecido con el Señor de que nos haya sacado de ese mundo engañoso donde le cuentan 10 verdades para que les crean 50 mentiras. Pero qué hermosa es la palabra del Señor, porque ella viene llena de luz para nosotros. Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Por eso Él dijo, el que no naciere de agua, el que no naciere de espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Así es que ahora, por medio de eso que el Señor estableció, que es el bautismo en el nombre de Jesucristo, hay perdón de pecados, para que por medio de ese perdón de pecados que recibimos cuando somos obedientes al bautismo para perdón de pecados, nos podemos presentar limpios delante de Dios, santos delante de Dios, perdonados de todas las cosas malas, muertos al pecado, pero vivos en Cristo. Aleluya. Amén. Aleluya. Poderoso es mi Señor. Amén, amén. Qué hermoso es el Rey. Mire, es hermoso vivir aquí en la tierra. Estamos enamorados de la vida, estamos enamorados del mundo, de la vegetación, de lo que ven nuestros ojos. Pero cuando nos metemos profundamente en la palabra, nos damos cuenta que todo esto, hermanos, es pasajero, y que el día que llegue la muerte, en vez de tenerle miedo, en vez de asustarnos, decirle gloria a Dios que me voy con el Rey. Amén. A un lugar donde no hay más tristeza, más llanto ni dolor. Allá no hay coronavirus, hermanos, allá arriba. Allá no hay pestes, allá no hay
tribulaciones. Allá solamente hay gozo, plenitud de gozo, adoración al Señor en todo tiempo. Por eso es importante que nos conviertamos de las tinieblas a la luz, que nos conviertamos en hijos de luz, hijas de luz. El que todavía no está en la luz, Jesucristo es la luz. Venga Jesucristo, despójese de toda la basura que hay en su corazón. Busque la santidad, regocíjese en su Creador, en aquel que le da el alimento para mantenerse vivo, en aquel que le da el aire para respirar, en aquel que nos manda la lluvia para que tengamos agua para beber, para bañarnos, para que la tierra produzca. Ese es el Dios maravilloso al que yo predico, al que abre los cielos cuando Él quiere, al que cierra los cielos cuando Él quiere, el que manda lluvia en abundancia cuando quiere hasta para que se ahogue en ella, y el que quita la lluvia para castigar a los pueblos pecadores con sequías, como lo ha hecho en los tiempos antiguos por medio del profeta Elías, que oró para que no lloviera en 3 años y medio y no llovió. Tenían que andarlo buscando los reyes de la tierra, que en este tiempo les llamamos presidentes, buscándolo para forzarlo, para golpearlo, para castigarlo por lo que hizo de orar para que no lloviera, y obligarlo a que volviera a orar para que volviera a llover. ¿Por qué? Porque cuando hay un hombre que está en la luz, la palabra de ese hombre tiene poder. Cuando Elías oró, no llovió por 3 años y medio, hasta que su Dios, hasta que su Creador, hasta que aquel que lo había sacado de las tinieblas a la luz, le dio la autoridad de decir: ahora sí, ora de nuevo para que llueva. Aleluya. Gloria a Dios. A ese es al Dios al que le servimos. Gloria, amén. Al Dios de Elías, Aleluya. al Dios de Moisés, Amén, al Dios de todos los profetas, al Dios del apóstol Pablo, al Dios de Pedro, de Mateo, de todos los apóstoles. Ese es al Dios que yo predico, al Dios que le anuncio, al Dios del cual estoy anunciándole las virtudes que Él tiene. Él tiene vida eterna para nosotros. Vale la pena caminar con Él, seguirlo a Él. Aunque lo inviten allá a ver la banda del Recodo, usted váyase a ver allá los que adoran al Señor con alabanzas que alaban y glorifican al Señor. Santo Cristo. Aleluya. Dice que Él nos reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte que Él tuvo en la cruz del Calvario, para presentarnos a nosotros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Porque hay gente, hermanos, que le entra a las cosas del Señor un tiempecito y luego: ay, no, esto no es para mí, esto está muy pesado para mí, no, yo no puedo. Pues mire, si no puede entrar al reino, va a entrar de cuerpo entero al infierno. Santo. Allá sí va a poder ir sin sacrificarse nada. Nada más dele gusto a la carne y usted va para allá. Santo. Hermano, no podemos llamarle blanco a lo que es rojo, ni rojo a lo que es blanco. Así es. Yo no sé por qué a veces predico tan duro, No es duro. pero no es mi voluntad predicarle así. Pero si el Espíritu Santo es el que quiere hablarle así, agarre esta palabra y conságrese, busque al Señor. Amén. Amén, aleluya. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe. Esto es solamente para el que persevere hasta el fin. Amén. Porque solamente el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. será salvo. Amén. Dele palmas al Aleluya. Señor. Firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Sin moverse, dice. Así es que si el evangelio le dice: sed santos porque yo soy santo, porque así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros
santos en toda vuestra manera de vivir, pues hay que hacer lo que el Evangelio dice. Así es, amén. Gloria a Cristo. Amén. Solamente si permanecemos sin movernos dentro de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aleluya. ¡Qué hermoso! Amén. Dios bendiga a esos siervos que trae trabajando alrededor del mundo, así como bendijo a todos los apóstoles dándole la salvación. Dios nos bendiga a todos los que predicamos su palabra, nos cuide y nos guarde del chancludo ese encimoso que nomás anda tumbando hombres de Dios, mujeres de Dios. Tenemos que estar firmes, hermanos, buscando siempre es vivir una vida en el Espíritu para no fallarle al Dios de la gloria. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, dice el Señor, real sacerdocio, nación santa. No somos cualquier cosa aquí en la tierra, hermanos. No somos como los animalitos. Se mueren y se acabó. No. Somos pueblo adquirido por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros tenemos alma. Amén. Tenemos que trabajar, luchar, esforzarnos por salvarla. Amén. Imagínense cuando yo fui engendrado en el vientre de mi mamá. En ese momento el Señor me dio una alma. Así como empezó a formar mi cuerpo, le dio una alma a mi cuerpo. Ahora es mi responsabilidad salvar mi alma. Amén. Y pelear contra este cuerpo, porque el cuerpo, como el cuerpo sabe que aquí se va a quedar en el polvo de la tierra y que los gusanos se van a alimentar con él, el cuerpo le vale, él quiere placer, quiere pecado, pero el alma anhela estar frente a la presencia del Señor. El alma anhela la santidad, anhela la palabra de Dios, la abraza. Pero si nosotros nos descuidamos, hermano, la carne le va a ganar. Solamente permaneciendo firmes, nos decía la otra escritura, firmes en la fe, sin movernos, siempre perseverando en la doctrina que se nos ha predicado por medio de los apóstoles. Amén. Amén. Recuerda esta palabra. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora ya has alcanzado misericordia. Nosotros que ya alcanzamos misericordia, debemos de perseverar firmes, firmes, firmes y firmes y firmes, hermanos. Amén. Sin movernos, dice la palabra. Nada de que me voy a mover de esta iglesia, me voy a ir a otra donde allá sí bailan, allá sí usan de todo, pueden andar acá con manguita corta y enseñando todo el ombligo, con una falda que parece más bien un short y no falda. No, hermanos. Aquí en este mundo hay religión, hay religiones para que usted escoja la que más le agrade, donde usted no tenga que esforzarse para nada. Pero ninguna de esas lo va a llevar al reino. Ninguna. La única manera para entrar al reino de los cielos es despojándose de las religiones, despojándose de doctrinas que no tienen respaldo bíblico y viniendo a Jesús. En Jesús no hay religión. En Jesús tiene que haber obediencia, santidad, consagración, agradecimiento, acción de gracias en todo tiempo, porque Él es digno de que le demos gracias en todo y por todo y en todo tiempo. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Nosotros hemos sido reconciliados por medio de la cruz, hermanos. No hay que tener en poco ese sacrificio del Señor que fue derramado en esa cruz. Efesios capítulo 2 verso 12
al 22, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Y nos vuelve a hablar a nosotros el pueblo adquirido por Dios, que en otro tiempo no éramos luz, éramos tinieblas, que en otro tiempo no éramos pueblo, ni pueblo nos llamaba el Señor. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. O sea, estamos alejados de la ciudadanía de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios. La ciudadanía del pueblo de Israel es el reino de los cielos. Y si nosotros somos del pueblo del Dios de Israel, nosotros tenemos también la promesa de la ciudadanía eterna. Pero estábamos ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La salvación. Estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora tenemos esperanza. Tenemos un Dios que nos ha ofrecido la vida eterna por medio de su evangelio, pero hay que caminar con Él. Amén. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Dele palmas al Señor. Por esa sangre derramada es que nosotros nos hicimos cercanos al Señor Jesús. Por medio del evangelio del Señor es que nos hemos acercado al Dios Todopoderoso, porque hemos creído en Él. Amén. Porque en Él está nuestra paz. Él es nuestra paz. En Él está nuestra paz. Él es nuestra paz. Amén. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El que está en Cristo ya no tiene permiso de odiar a nadie, porque Dios es amor. No podemos odiar a nadie, no podemos guardarle rencor a nadie. Como pueblo escogido de Dios, tenemos que aprender a perdonar, tenemos que aprender a no odiar, porque entonces usted está cayendo en pecado. Y el no poder perdonar es un demonio que está ministrando su mente, su corazón. Hemos trabajado en liberaciones donde personas no pueden perdonar, quieren perdonar, pero no pueden perdonar hasta cuando trabajamos en ellos y hacemos que ese demonio salga de sus vidas para poder perdonar. Porque cuando metemos la presión para que perdone, porque la persona ha dicho que quiere perdonar y a la hora de que tiene que confesar ese perdón, no puede, el chanclas se manifiesta y nomás dice que no y toma el control de la persona. Si usted tiene un odio en su corazón que no puede con él, busque un hombre de Dios que le ministre su vida, que le saquen ese demonio en el nombre de Jesús, para que usted sea libre y ame a todo mundo. Porque el Señor dice que tenemos que amarlo a Él y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Yo no sería capaz de odiarme a mí mismo. Y si me tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, entonces necesito tener el amor de Dios y aprender a perdonar. Amén. No era parte del tema, pero ya salió. Tal vez a alguien le hacía falta este mensaje. Gloria a Dios. Es el Señor el que está llevando el control de esta predicación. No soy yo, hermanos. Bendito sea el Señor.
Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Le está hablando al pueblo de Dios. Sino que sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos de allá, de que es como la India María, ni de aquí ni de allá. No. Ahora ya tenemos una definición. Estamos bien definidos de que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, pueblo de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pueblo de Dios es lo que somos. Sí, amén. Comportémonos como tales. Amén. Amén. Así es que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino santos. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. El fundamento es la palabra, lo estábamos diciendo el otro día en otra predicación, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque Él es el fundamento. Amén. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio es toda la iglesia, todo el pueblo de Dios, que se está fundando sobre el fundamento que es la palabra, porque la palabra es Cristo. La palabra que fue escrita por los apóstoles y profetas es palabra de Dios, y el fundamento es Dios. Ellos edificaron sobre el fundamento que ya estaba puesto, que es Jesús. Amén. Así es que usted no tenga miedo seguir a Cristo. No tenga miedo poner la palabra de Dios por obra en su vida. Le hablo a la gente, al pueblo que no es pueblo, pero que quiere ser pueblo, que quiere ser pueblo adquirido por Dios, que quiere formar parte del pueblo de Dios. No le tenga miedo a la santidad. No le tenga miedo a alejarse del pecado. A mí el diablo, antes de que yo viniera a Cristo, y todavía cuando vine a los pies del Señor por meses y meses, yo pensaba que santo se le llamaba solamente al Señor. El diablo no quería que yo miraba esa palabra como que era una palabra inalcanzable. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 4:13. El Señor fue el que me ayudó a ir eliminando de una cosita y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Comencé, hermanos, a escudriñarme a mí mismo en dónde tenía que hacer cambios. Little by little, dicen los gabachos, Los gringos. los gringos, poco a poco. Y no fue, hermanos, en un abrir y cerrar de ojos. Fue un proceso de ir cortando aquí, cortando allá, metiendo tijera aquí, hasta que llegó el momento en el que me quedé pelado. Pero nací de nuevo. Amén. Volvió este árbol que estaba todo podrido, todo seco, todo contaminado, todo emplagado. El Señor lo fue podando, lo fue podando, lo fue podando. Quedó el puro tronco, pero mire, retoñó y ahora damos fruto para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque está siendo fertilizado con la palabra de Dios. Amén. Eso es lo maravilloso. Aliméntese. Mire, una planta usted le pone abono para que dé fruto. A la vida cristiana se le tiene que abonar con la palabra de Dios, alimentarla con la palabra de Dios para que usted pueda dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Qué cortito se me hizo el tiempo. Quisiera predicarles más. Mire, aquí hay para seguir haciendo así. Va a decir por qué el pastor tiene la Biblia, pero como no la ojea. Mire, pues es que ya estamos tan modernos que aquí traemos todo ya. Gloria, es mucho más fácil. En otros tiempos teníamos que andar de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para acá. Ahora estudiamos aquí para archivar acá y poderle traer un mensaje del Señor. Amén. Amén. Más rápido, más efectivo. Gloria al Señor. Debemos de estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No olvidemos eso. Sobre el fundamento de los profetas. No olvidemos eso.
tiempo de arrepentimiento para las personas que sienten que no están edificándose sobre la palabra de Dios. Tiempo de retroceder a las cosas vanas y comenzar a caminar en donde podamos dar frutos para el Señor. Amén. Amén. Los amo en el Señor, iglesia. Los amo en el Señor, pueblo de Dios. Los amo en el Señor, almas preciosas que apenas están viniendo al conocimiento de la palabra. Amén. No es mi intención ser rudo con la predicación, pero queremos que entendamos las cosas tal y como son. Amén. 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 Aleluya. Amén. Miren, con apapachos no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos conocer la palabra de Dios, tener temor de Dios, aprender a obedecer a Dios, aprender a caminar con Él, aun cuando nuestra carne se niega. Así es. Porque Amén. eso es lo que va a hacer la diferencia. Cuando logra vencer todas esas luchas en su carne y logra venir y estabilizarse en el camino del Señor, vive tan confiado, vive tan contento, vive con una paz, se va a trabajar, llega cansado en vez de llegar bravo con la mujer, llega contento, alabando y glorificando al Señor, porque un día más de vida y un Amén. día más de bendición de trabajo. Así Amén. es. Amén. Tenemos la paz y descansamos en el Señor. Amén. No descansamos renegando aquí, renegando allá para tratar de desestresarnos. No. Caminando con el Señor hay paz, hay gozo, hay alegría, hay bendición, hay vida eterna. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hermanos, ya vamos a pasar a despedirnos en el nombre precioso de Jesucristo. Pero vamos a orar primero por las necesidades que hay. Nos están pidiendo oración por Justina y Jacobo, por una operación que va a tener el día de mañana, en el nombre precioso de Jesucristo. También oración por sanidad del coronavirus para Wendy y su familia. También la oración que vamos a hacer para el coronavirus la vamos a hacer para todas las personas que están contagiadas con ese virus alrededor del mundo. Y el Señor, si usted lo cree allá donde se encuentra, el Señor la va a sanar. Amén. También vamos a orar por sanidad por Ángela, que se golpeó su cabeza y tiene dolor, para que ese golpe no le vaya a traer consecuencias o algún tumor a futuro. También vamos a hacer una oración por nuestra hermana Mayela Navarro. Así es que vamos a estar orando por todas estas peticiones. Maravilloso Padre Celestial, al igual también por las de toda la iglesia y todos los que nos estén escuchando. Maravilloso Señor Jesucristo, en este momento yo le ruego, Señor, una vez más que en su grande amor y misericordia, Señor, usted que escudriña la mente, el corazón y las almas preciosas, que escucha, Señor, hasta las oraciones más secretas, en este momento comience a obrar milagro en cada petición, Señor, de mis hermanos, mis hermanas, nuestros amigos, nuestras amigas que nos escuchan, en el nombre de Jesucristo, por ese coronavirus, el cual reprendemos en el nombre de Jesús, de cada persona que está clamando en este momento por un milagro, de cada persona que está creyendo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el sanador y que Jesucristo se llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Es por fe que tenemos que creerlo para que Él haga la obra. Créale al Señor que Él tiene el poder para hacerlo libre del coronavirus, libre de ese golpe en su cabeza, para que no haya tumores, libre de ese golpe en cualquier parte de su cuerpo, por Mayela, por Wendy, por su familia, por sanidad, hermanos, por cualquier persona, por Ángela, por cualquier persona que esté pidiendo juntamente con nosotros en este momento. Declaramos
Declaramos un milagro hecho por el poder de la palabra. Declaramos un milagro hecho en el nombre de Jesucristo. Entréguele esas enfermedades al Señor. Entréguele esas cargas, esas tribulaciones, esa tristeza, esa depresión, ese síntoma que usted siente en su cuerpo, que no sabe si es el coronavirus o es otra basura que vino a su cuerpo a perturbar. Échela fuera en el nombre de Jesús. Entrégueselas al Señor, de acuerdo a Mateo 11:28, de acuerdo a Mateo 7:7, de acuerdo a Jeremías 33:3. Agárrese de esa palabra, agárrese de esas escrituras, créale al Señor y usted va a ser sano, su vida va a cambiar, porque va a tener un Dios que pelea las buenas batallas por usted y por mí. Cuando nosotros estamos agarrados de su mano, ni el mismo diablo nos puede mover. Si estamos agarrados de la mano de Él, hasta el diablo huye de nosotros. Así es que si usted quiere resistir al diablo para que huya de usted, agárrese de la mano de Jesús. Agárrese de la mano del Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor Jesucristo maravilloso, Padre Celestial. Declaramos un milagro hecho en todas esas familias, en todas esas personas. Ese coronavirus sale fuera en el nombre de Jesús. En este momento le rogamos, Señor, también que nos despida en paz de esta enseñanza, de esta predicación, mas nunca de su presencia. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que ha puesto en mi boca, en mis labios. Le rogamos, Señor, que permita que la pongamos por obra todos en el nombre de Jesús. Ayúdenos a permanecer firmes, sin movernos, como dice su palabra, sin movernos de su santo evangelio. Siempre, siempre, siempre firmes en la fe, Señor. Su palabra dice, sin mí nada podéis hacer. Le rogamos que usted esté con nosotros, que su espíritu no nos abandone, que su espíritu esté siempre con nosotros peleando la buena batalla en todas las luchas y todas las pruebas, para que podamos salir victoriosos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Lo amamos en el nombre de Jesús. Personas que necesiten oración, que quieran llamarnos por teléfono, pueden llamarnos al teléfono área 310-864-4663, área 310-864-4663, al pastor Efraín García. Dios los bendiga, los amo en el Señor, estamos para servirles. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén.